Hay una presencia hermosa de Dios en este lugar. Hay un ambiente de gloria. Y vamos a continuarlo con la palabra del Señor, que va a traer transformación y revelación a tu vida. Y hoy vamos a hablar de sueños, visiones, el lenguaje del último tiempo. Sueños, visiones y profecía, el lenguaje del último tiempo. Esto es poderoso, porque Dios siempre vive hablando a nuestros corazones, vive hablando a nuestras vidas. Los sueños, las visiones y la profecía es el lenguaje del último tiempo. Y vamos a la palabra, Hechos capítulo 2, verso 17 al 18. Hechos 2, 17 al 18 dice así: y en los postreros días, diga conmigo, postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de ciertos sobre de mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Yo sé que para algunos esta cita no es extraña, porque esta es la dona de la semana. Estamos aprendiendo esto. Estamos anhelando que Dios se revele con su palabra a nuestras vidas. Que entendamos primero que estamos en los últimos tiempos, que estamos en los postreros tiempos. Esta palabra Pedro la declara cuando la gente estaba viendo los milagros que estaban sucediendo, que estaban en el aposento alto. Y Pedro trae a colación la profecía del profeta Joel. Y dice, hoy se está cumpliendo esta profecía del profeta Joel. ¿Cuál profecía? Esto que estamos declarando, que Dios derramará de su espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa toda carne? Diga conmigo, todas las personas. Diga conmigo, eso me incluye a mí, a ti, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí, ¿cuántos son hijos? Levanten la mano. Eso es para ti. Aquí, ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Eso es para nuestros hijos, dice. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Mis amados, para los discípulos, para los apóstoles, ellos vieron el cumplimiento de los últimos tiempos. Ellos estaban entendiendo que entraban a los últimos tiempos. Escúchalo bien. Si para los apóstoles, para ellos eran los últimos tiempos, cuanto más para ti y para mí debemos entender que estamos en los últimos tiempos. Diga conmigo, estamos en los últimos tiempos. Diga conmigo, la segunda venida de Jesucristo está cerca. Por eso, en este último tiempo, mis amados hermanos, tenemos la oportunidad de que cada noche nos llegue un mensaje del cielo. ¿Cómo? Diga conmigo, en sueños. Diga conmigo, en visiones. Es un privilegio que Dios nos hable, que nos llene de sabiduría y revelación para ver las cosas espirituales a través de los sueños. Escúchalo bien. La manera más fácil de escuchar la voz de Dios es durmiendo. ¿No le parece? Fácil. No tiene que orar, no tiene que ayunar, simplemente está durmiendo y ahí en cualquier momento llega un mensaje de Dios, ¿cierto? Eso es para los que quieren todo fácil y rápido, pues Dios los complace, ahí está. Dios nos habla en las noches, dice, por eso Dios quiere equiparnos a su pueblo, no solamente para soñar, porque de nada nos sirve soñar si no entendemos. Diga conmigo, no vale si no entiendo. Diga, tengo que entender. Mis amados, tenemos que entender que como pueblo de Dios tenemos que soñar, pero también ser entendidos para saber lo que Dios nos quiere decir. Pero no solamente para saber lo que Dios nos quiere decir, sino para ayudar a otros a poder interpretar los sueños. Una de las maneras que yo rompo el hielo con una persona es
¿cuál fue el último sueño que he soñado? Por ejemplo, estaba hablando con una persona, acaba de perder varios familiares, han partido de la presencia del Señor. Y yo le decía, bueno, ¿cuál fue el último sueño que soñó? Y esta persona me dijo, no, yo no sueño. Yo le digo, Arturo, Arturo, háblame. Se llamaba el esposo que partió a la presencia. Arturo, háblame en un sueño. Le digo, no, es que Arturo no le va a hablar. El que nos habla a través de sueños es el Espíritu Santo. Diga, el Espíritu Santo que vive en mí es el que nos trae los mensajes de Dios. No es ni Arturo, porque algunos creen que es Arturo, que es Carlos, que es el abuelo, que es el papá, que es la mamá. Esas son las mentiras del diablo. Por eso no soñarán. Entonces, mis amados, tenemos que ser equipados para entender los sueños y las visiones y ayudar a otros a entenderlos. Pero, mis amados, dice la palabra que los sueños, las visiones y la profecía vendrán sobre toda carne. ¿Qué quiere decir toda carne? Pues sobre cristianos, sobre el remanente de Dios, sobre cristianos fríos, cristianos tibios, cristianos calientes, sobre católicos, sobre ateos, sobre budistas, sobre musulmanes, sobre cualquier persona. En este último tiempo Dios le da sueños. ¿Por qué? Dice Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando no hay visión, cuando no hay sueños, el pueblo se desenfrena. Donde no hay profecía, donde no hay revelación, donde no hay dirección de Dios, el pueblo se desvía y vive descuidadamente. Como estamos viviendo en este tiempo, como estamos viendo ahora, como la gente vive descuidadamente, vive tranquila. Parece que no estuviera pasando nada. Ahora, mis amados, ¿por qué Dios nos habla a través de sueños? ¿Por qué Dios nos habla a través de sueños? Vamos a la palabra. Job capítulo 33, verso 14 al 18. Dice, porque Dios habla repetidamente. ¿Cómo Dios habla? Repetidamente. Él está ahí continuamente hablando. Hay algunos que dicen cuando Dios hace silencio. No, Dios nunca calla, Él siempre está hablando. Lo que pasa es que nuestros oídos están cerrados para escuchar la voz de Dios. Dice aquí, porque Dios habla repetidamente en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus lechos. Mientras estamos durmiendo, Dios trae sueños a nuestra vida. Dice, y en tales ocasiones Dios les abre los oídos y les da sabiduría e instrucción. Es decir, es como cuando Dios escribe un recado, un mensaje, lo escribe en un papel, lo coloca en un sobre, lo lleva y nos lo da a nosotros. ¿Qué hacemos con ese sobre o qué debiéramos hacer? Abrirlo y a ver qué nos dice. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir a través de ese mensaje? Entonces dice, en tales ocasiones Dios les abre los oídos y les da sabiduría e instrucción. ¿Para qué son los sueños? Dice, para hacerlos cambiar de opinión. Mira lo interesante. Los sueños son para que tú cambies de opinión. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Los sueños de Dios no es que comiste frijoles o pizza. Los sueños de Dios es para que tú cambies, ¿cierto?, tu manera de pensar. Dice, también para guardarlos del orgullo. Una de las cosas que Dios más aborrece es el orgulloso. Hay una cantidad de faltas que Dios nombra en Proverbios, y lo primero que dice, yo detesto la gente orgullosa. El orgulloso, el altivo de corazón,
Es el que no reconoce que necesita a Dios, que necesita buscar a Dios. Entonces los sueños es para que Dios les habla a esa persona orgullosa, que cree que no necesita de Dios, que cree que porque la pandemia no lo ha tocado es que está bien, que no necesita buscar a Dios, que no necesita acercarse a Él, que no necesita buscar la palabra de Dios, que no necesita acercarse a una iglesia. Para ellos son los sueños, y Dios le muestra sueños que los estremecen, dice, guardándoles y previniéndoles sobre los castigos del pecado. A través del sueño Dios muestra que el pecado tiene una consecuencia, que el que peca sufre el castigo, y hay un castigo tremendo, que es el castigo eterno. Y dice, y evitando que caigan en algún lazo, evitando que caigan en algún mal negocio, en alguna mala alianza, en alguna mala relación de noviazgo, en alguna mala relación de matrimonio, en alguna mala sociedad. Para eso son los sueños. Entonces dice, Dios en la noche abre nuestro oído espiritual. ¿Por qué Dios tiene que hacerlo dormido? Porque de día hablamos tanto y estamos escuchando tanto lo que dice la gente y el diablo y las redes sociales, que no tenemos tiempo para escuchar a Dios. Por eso Dios tiene que aprovechar medio estemos dormidos para hablarnos al oído. Cuando nos dormimos, nuestra mente disminuye la actividad y entonces nos vamos a volver más sensibles a la voz de Dios. Ahora recuerda, un sueño es como si Dios entregara un sobre sellado, un mensaje. ¿Cuántos en la casa tienen una cantidad de sobres sellados que no los abren porque creen saber lo que ya es? Ah, eso es tal cosa, eso es tal cosa, eso es tal cosa. Y algunas de las personas hacen lo mismo con los sueños. Ese mensaje de Dios, ese mensaje que viene escrito con letra de Dios, que lo sella y lo coloca en un sobre. Y dice, uy, sí, qué sueño tan loco tuve. Eso fue un sueño loco, fue un sueño tremendo. Pero sigue cerrado porque no anhelan conocer lo que Dios quiere decirnos en ese sueño. Ahora, mis amados, ¿cuál es el propósito por el cual Dios nos habla en sueños? ¿Por qué Dios te habla a ti y a mí en sueños? Primero, Dios no quiere que perdamos la salvación. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nos destruyamos nosotros mismos, que destruyamos nuestra economía, que destruyamos la economía de nuestra familia y entremos en crisis. Dios nos quiere salvar de malos negocios, de malas alianzas, de malas situaciones. Para eso son los sueños. Dios no quiere que seamos asaltados en nuestra buena fe, porque el problema de las ovejas es que las ovejas son muy simples. Las ovejas creen que como ellas se portan bien o son buenas, todo el mundo es así. Todo el mundo es bueno y tranquilo. Y entonces por eso algunas veces somos asaltados en nuestra buena fe por gente que conocemos, por gente que se nos acerca, aún por nuestros propios familiares. Pero Dios nos advirtió antes en un sueño. Dios nos mostró antes en un sueño. Ahora, Dios no quiere que vayamos a la muerte eterna, al infierno. Recuerda, el sueño es una alerta. Dios no está jugando. Dios está hablando en serio. Si Dios te dijo que tienes peligro de partir a la presencia del Señor y tú lo sabes, no es que Dios quiera hacerlo, es que Dios está diciendo, arréglate conmigo, endereza tu camino, camina derecho, que yo te voy a bendecir. Ahora, si sigues haciendo lo malo, si sigues creyendo que simplemente por el tener el rótulo de cristiano vas a ser salvo,
estás muy equivocado. Esos cristianos que dicen que tienen rótulo de cristiano, pero ni oran, ni estudian la palabra, ni ofrendan, ni diezman, ni se congregan, ni ayunan. Por eso dice la palabra de Dios, que cuando venga Jesucristo, la mitad de la iglesia se quedará y la mitad se irá. Eso yo no lo digo, eso lo dice la palabra. Yo no te quiero asustar, solamente te quiero alertar, porque soldado prevenido no muere en guerra. El susto te dura 2 días y al tercer día ya no te acuerdas. Pero si recibes la revelación de Dios en tu corazón, vas a cambiar tu manera de vivir. Y vas a cambiar muchas cosas en tu vida. Por eso, algunas personas, y ya vamos a entrar en sueños, para que tú te vayas ubicando en los sueños que Dios te ha dado. Había un joven que nació en el Evangelio. Era hijo de líderes de la iglesia. Pero cuando creció, cuando fue joven, se apartó de Dios. Y se fue a hacer lo que hace la demás gente. Y estuvo allí algunos años ahí en el mundial. Y de pronto empezó a tener unos sueños. Sueños tremendamente de perversión, de depravación, de cosas malas que ni siquiera a él se le ocurrían en la mente. Y despertaba todo asustado. Y varios días tuvo ese sueño, haciendo cosas pervertidas, haciendo cosas malas, haciendo cosas obscenas, grotescas. Y la última vez que tuvo ese sueño, se despertó muy asustado y agitado y escuchó que Dios le hablaba al corazón y le decía: oye, mira, si sigues haciendo lo que haces despierto, terminarás haciendo lo que estás haciendo dormido. Mira la advertencia, mire lo que Dios le mostraba. Si sigues haciendo lo que estás haciendo despierto, vas a terminar haciendo despierto lo que ves haciendo dormido. Es decir, iba a caer a lo más bajo, iba a destruir su vida. Entonces, mis amados, ese sueño hizo que este joven se arrepintiera. Y al arrepentirse, pues ya trató de no pecar, ya trató de comportarse mejor. Pero luego vienen otros sueños de Dios. Soñaba donde cosas inmundas, cosas grotescas lo perseguían y él corra por aquí, corra por allá, escóndase. Y ya cuando lo iban a agarrar, se despertaba. Y varias veces tuvo ese sueño. Y cuando se despertó, Dios le dice: es que no solamente tienes que arrepentirte, tienes que reconciliarte conmigo. Y yo sé por el Espíritu que hay muchas personas que vienen a una iglesia, pero necesitan reconciliarse con el Señor. No basta solamente con arrepentirse, necesitan reconciliarse con el Señor. Y dice esta persona que cuando tenía estos sueños despertaba y sentía temor a la muerte, temor a morir. Generalmente una persona que sueña con temor a la muerte o que va a morir, es Dios diciéndole que está mal con Dios, que está caminando mal. Y si la muerte llega física, también será eterna. Es una alerta de Dios diciéndole: ahí, pilas, arrepiéntete, pero no solamente arrepiéntete, sino reconcíliate conmigo. Porque algunos solamente se arrepienten, tratan de dejar de hacer lo malo, pero no se acercan al Señor. Por eso dice la palabra: venga y estemos a cuentas, pongámonos a cuenta hoy. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y hoy por el Espíritu de Dios te está diciendo: ponte a cuentas con Dios, no juegues a la religión. Métete con el Señor, reconcíliate con Él y vas a ver la diferencia. Por eso, mis amados, cuando sueñas,
donde alguien te persigue y despiertas con mucho miedo, Dios te está diciendo, no estás bien conmigo, no estás caminando bien, estás alejado de mí, porque tienes miedo a morir. Y lo que quiere decir ese sueño es que la persona está muerta espiritualmente, que tiene que reconciliarse con Dios. Ahora, Dios quiere mostrarnos a través de esos sueños que necesitamos no solamente arrepentirnos, sino que reconciliarnos. Por eso el infierno estará lleno de mucha gente buena, pero que no se reconcilió con el Señor. Porque lo único que nos lleva a la salvación es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y obedecerle a Él. Y como dice la palabra, llevar su cruz, obedecer lo que Él dice. Mira, Dios nos da los sueños para alertarnos, para advertirnos, para mostrarnos la realidad espiritual, para mostrarnos cómo estamos espiritualmente, cómo estamos viviendo espiritualmente. Para eso son los sueños. Pero algunos, ni con sueños pervertidos, ni con sueños que lo van a coger, o algunos otros sueñan con el arrebatamiento. Sueñan que Dios está tocando ahí a la puerta y sueñan con la segunda venida de Jesús. Y aún así no se reconcilian con el Señor. Entonces, estamos hablando de sueños. Pero aquí en Job 33 del 14 al 18, en el verso 19, Dios tiene otro plan. Si dice, bueno, si el sueño no lo advirtió, si el sueño no lo hizo cambiar, bueno, vamos con el plan B. Mire cuál es el plan B de Dios. Dice, a veces Dios envía la enfermedad. Job 33, 19 al 22 en la Nueva Biblia Viviente dice, a veces Dios envía la enfermedad y el dolor, aunque no rompa ningún hueso, de modo que el hombre pierde el gusto y el apetito, sin que le llame la atención ni el más delicioso manjar. Se enflaquece, se vuelve hueso y pellejo y llega al borde de la muerte. ¿No le parece eso como conocido? ¿No le parece como eso algo que estamos viviendo? ¿Cierto? Ya no le hizo caso a los sueños. Dios va con el plan B. Dice, a veces Dios envía la enfermedad y el dolor. Y no es tanto que Dios la envía, es que uno cosecha lo que siembra. El fruto de la maldad. Y dice, aunque no rompe ningún hueso. Por eso lo que estamos viviendo, esta enfermedad, es tan rara, es tan silenciosa. Porque inicia muy sutilmente. No ve ni sangre, ni ve hueso, ni ve partido. Por eso la gente no cree que eso le va a tocar a ellos o lo va a tocar de alguna manera u otra. Porque no ve cosas terribles, dice. A veces Dios envía, aunque no rompe ningún hueso. De modo que el hombre pierde, ¿qué? El gusto y el apetito. Estos días alguien me refería a una historia de una familia que a todos les dio el COVID. Y dice que empezó celebrando un cumpleaños. ¿Qué es lo que nos recomiendan? No se reúne en familia porque ahí las personas se relajan, se quitan el tapabocas y ahí es donde viene el problema. Y entonces dice que estaban todos, hicieron tremendo sancocho trifásico. Y la niña menor, como de 13 años, dijo, oiga, a mí no me sabe nada la comida. No me sabe a nada. Y todos lo cogieron como un chiste, como una broma. A la niña no le sabe nada la comida. Luego la niña, luego la otra, luego el papá, luego la mamá. A todos le dio en esa casa. Gracias a Dios. Dios tuvo misericordia de ellos. Pero dice, sin que llame la atención ni el más delicioso manjar, se enflaquece, se vuelve huesos y pellejo.
escuché una historia en estos días de una persona que conozco. Ellos no son cristianos, no conocen al Señor. Y de la misma manera, de la reunión del 24 de diciembre, todos reunidos en familia, porque es que la gente cree que a los otros le da, pero a mí no me va a dar. Y entonces estaban reunidos todos, una persona con mucha influencia, mucho dinero, y de pronto se enfermó. Cayó en esa enfermedad, 20 días allá en la UCI con el respirador. Y dice que la mujer, en lo natural, yo no la culpo, simplemente les comento la historia. Llegó allí, lo dejaron ver, pudo entrar a verlo a él, y dice que vio los puros huesos. Estaban los puros huesos, y entonces le dijo: mi amor, si está sufriendo tanto, mejor váyase. Yo no lo quiero, mire, es que son los puros huesos. Mejor váyase. Mire lo que dice: se enflaquece y se vuelve huesos y pellejo, y llega al borde de la muerte. Esta mujer, la esposa, le dio los santos óleos. Le dijo: mira, está sufriendo mucho, mejor ve a descansar. Y al otro día partió. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Mi amado, primero Dios nos advierte con sueños. Dios nos advierte con sueños. Algunos dicen: no, es que a mí ya me dio, no me vuelve a dar. Escuché otra situación de alguien, llamaba a la tía: tía, ore por mí, me dio hace 6 meses y yo creí que no iba a ir, ahora estoy en cama, me ha dado más duro. Otros dicen: no, que yo ya me vacuné, pero sale la cepa 1, la cepa de aquí, la cepa de por allá, la cepa de por aquí, la cepa de por allá. Simplemente Dios diciendo: mira, lo que quiero es que te arrepientas, que te reconcilies conmigo. Ese es el propósito primero de los sueños, que generalmente Dios los hace fuertes para que nos impresione, para que, oiga, no son los sueños humanos como el sueño que un día se soñó Marcelita cuando tenía como 2 o 3 años. Dijo: papi, me soñé que me bañaba con la ballena de los Seibons. Es un sueño muy tierno, me imagino ahí, montada sobre la ballena, qué sé yo, feliz. No, los sueños de Dios son impactantes, son fuertes, algunas veces. ¿Para qué? Para que uno diga: oiga, aquí hay algo. Aquí Dios me está mostrando algo. Ahora, Dios usa los sueños para llevar a la salvación a las personas. Hechos 2:19 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor es salvo. Después de decir que vendrán sueños y profecías, ¿para qué Dios muestra los sueños y las visiones? Para que la gente invoque el nombre del Señor y sea salvo. Por ejemplo, en los países musulmanes que creen en Alá, pero ese Alá no es Dios. Ese Alá es un Dios de la mitología antigua, que es el Dios mayor para ellos. Ellos tenían una cantidad de dioses y Alá era el mayor. Y esos musulmanes, cuando Dios lo llama a salvación, se revela en sueños y viene Jesús y les habla y les impacta. Y esas personas empiezan a buscar: bueno, ¿quién fue ese que se me apareció en ese sueño? ¿Quién es? Y entonces Dios le presenta a un hijo de Dios: mire, ese Jesús que se está revelando a tu vida, que quiere que tú le conozcas. Ahora, mis amados, si Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne, podemos pedir a Dios que le dé a las personas un sueño. Y uno de los sueños que yo pido parece fuerte, pero eso ayuda. Señor, revélale el infierno y revélale el cielo. Muéstrale a este familiar, muéstrale a este duro de corazón. Y es una manera que tú puedes orar por tus hijos y por tu familia. Señor, dale sueños que los acudan. Sueños que le muestre tu amor, tu misericordia. Sueños ahí que le revele el pecado y la maldad, pero también la bendición. Sueños que le revele el infierno y el cielo, para que sean sacudidos, para que se acerquen a Dios. Entonces, mis amados, Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y un sueño cruza todas las barreras
que las personas colocan cuando se les habla del Evangelio. Cuando tú le vas a hablar del Evangelio a alguien, todo el mundo coloca una barrera. La gente se resiste, pero un sueño no. Un sueño la persona está con los brazos abajo, no está ahí en oposición. Ya es cuando podemos decirle, Dios te está tratando de decir algo. Dios te está mostrando algo a través de ese sueño. Dios te está llamando a salvación. Por eso, mis amados, cuando Dios le habla a través de un sueño a una persona es impresionante. Ahora, si le decimos a la persona, yo creo que Dios le está hablando a través de ese sueño y yo sé que lo que le quiere decir, entonces la persona va a estar más receptiva para escuchar la voz de Dios, para escuchar el mensaje de salvación, la palabra profética que vino a través de ese sueño, ¿cierto? Y las personas van a estar más abiertas a decir, tuve un sueño anoche, soñé esto. Algún día estaba en la plaza de mercado y cuando llegué ahí a hacer las compras, la que estaba atendiendo le estaba contando el mismo sueño que pasó cuando Salomón vinieron las dos mujeres peleando por su hijo. Dijo, mira, yo soñé que mi nieto lo cogía el papá y la mamá y lo partían por la mitad. Y esas mujeres estaban impresionadas. Le dije, yo sé la interpretación. Yo sé lo que quiere decir eso. Eso es Dios hablándole. Eso es Dios mostrando su amor. Y eso es lo que nos hemos... Yo sé la interpretación. Yo sé lo que quiero decir. Porque, mi amado, al terminar esta serie, vamos a tener la gracia y el favor para poder interpretar los sueños nuestros. Y no solamente los nuestros, sino también los que otros nos cuentan. ¿Cuántos lo creen así? Mi amado, porque estamos en los tiempos de los José, de los Daniel, de aquellos que interpretan sueños que son aún llevados hasta la corte del rey, porque sabemos interpretar sueños. Mis amados, las personas están más abiertas a decir, tuve un sueño anoche. Por eso, mis hermanos, anhelemos soñar. Ahora, algunos dicen, ¿por qué yo nunca sueño? ¿O por qué no entiendo mis sueños? ¿Sabe por qué? Es porque el diablo intenta sabotear esa bendición que Dios nos ha dado. ¿Cuál de soñar? Los científicos dicen que nosotros tenemos en la noche alrededor de 4 a 6 ciclos de sueños, tiempos de sueño, y que en cada ciclo tenemos uno o varios sueños. Es decir, la noche nosotros estamos soñando. Ahora, ¿por qué soñamos? Más adelante lo vamos a ver. Si soñamos lo que pasa y no lo recordamos, tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Pero también tratar de tomar nutrientes para nuestro cerebro. Eso ayuda. Porque a veces nos preocupamos de todo. De la pintura, de la latonería, de las llantas, de los rines, de los lujos, pero no del motor. Y eso es clave. También tenemos que de tiempo en tiempo buscar alguna vitamina, proteína que nutra nuestro cerebro. Ahora, ¿por qué soñamos siempre? ¿Sabe por qué? Porque Dios jamás duerme ni se adormece. Él jamás duerme. Ahora tampoco nuestro espíritu humano duerme ni se adormece. Mira lo que dice en Salmo 121, 3 y 4. Dice, no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. ¿No le parece hermoso? Diga conmigo, jamás duerme el que me cuida. Jamás duerme. Ni se adormece el que cuida a Israel. Él no duerme. Él se mantiene ahí. Y mira lo que dice Cantares 5:2. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Tremendo, ¿no? Mire, todos en la noche estamos durmiendo, pero nuestro espíritu está despierto para escuchar la voz de nuestro amado que nos llama. Nos quiere hablar al oído, nos quiere dar un mensaje. Mi amado, Dios no es silencioso. Él siempre está hablando. Pero Dios dice,
si guardas maldad en tu corazón, será difícil que me pueda escuchar. No es que Dios no te hable, es que tú no puedes escuchar. El cuerpo y la mente duermen en la noche, pero el espíritu está despierto, como esa canción que cantamos: yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón estaba despierto. Cuando tu mente está apagada en el sueño, nuestro espíritu está recibiendo instrucciones del Señor, revelaciones del Señor, dirección de Dios. Ahora, algunos dirán: ¿por qué Dios no lo hace fácil y nos da sueños literales? ¿Por qué no nos da sueños claros que entendamos? ¿Sabe por qué? Jesús siempre habló por parábolas. Cuando Dios te muestra algo, requiere que tú le busques y lo hagas con fe. Dios quiere que tú le demuestres que tú tienes fe y confianza en el Señor. Dice la palabra que Dios se complace en que nosotros apliquemos la fe. Y el Salmo 127, 2 dice: de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un par ganado con dolor, cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. En la Reina Valera dice: pues a su amado Dios da el sueño. Yo le pregunto en esta noche, en esta mañana, ¿cuántos duermen en la noche bien? Levante la mano, levante la mano. Que duermen bien, descansan bien. Escúchalo bien, hay una guerra durante la noche. El diablo muchas veces coloca falta de sueño, preocupación, apnea, es decir, desórdenes del sueño. Y el diablo lo hace para que no podamos descansar. Así no tendremos la oportunidad de oír la voz de Dios en el sueño. ¿Por qué? Dice Hebreos 1:1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo Dios habla? Diga conmigo: de muchas maneras. Él habla de muchas maneras. Él nos está hablando siempre. Dice la palabra que a Moisés le habló en medio de una zarza de fuego. Lo hizo que eso le llamara la atención, que se acercara a esa zarza. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿por qué Dios me habla por sueños difíciles que no puedo entender, como acertijos, como enigmas, como figuras? ¿Sabe por qué? Para apartarnos del orgullo. Para apartar al hombre del orgullo, dice allí en Job 33. Porque el hecho de que tú y yo tengamos que buscar a Dios nos mantiene humildes. Una persona humilde es aquella persona que sabe lo que necesita y lo pide. Por eso siempre necesitamos de Dios, de su presencia, de su paz, de su gozo, porque eso nos mantiene humildes. Eso nos mantiene siempre buscando al Señor. Mis amados, dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 7, dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces Pablo le está diciendo más o menos así a Timoteo: mira, Timoteo, considera lo que diga, lo que te digo, mastícalo, piénsalo, medítalo, porque Dios te va a dar entendimiento. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos con los sueños, que consideremos lo que está diciéndonos en el sueño, que lo meditemos, que lo entendamos, que lo mastiquemos ahí.
Escúchalo bien. Y ya vamos a dar puntos claves. Porque la mayoría de gente que todo tiene un sueño, lo primero que hace es ir a Google y buscar qué significa soñarse con esto. Y sabe que ese material, la mayoría de ese material es instrumento del diablo. Son errores del diablo. Son ideas huecas del diablo. Si tú tienes un sueño y lo primero que haces es buscar en Google, ya perdiste el año. Ya el diablo contaminó tu mente. Y ya no va a venir la revelación limpia y clara del Señor. Pero la mayoría de la gente opta por lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Buscar en Google. O si yo conozco a alguien que tiene como idea, lo busco a él. Pero aquí eso no nos dice la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es meditar, pensar, masticarlo, ¿cierto? Releerlo, repasar ese sueño. Porque en la repetición viene la revelación. Algunos dicen, Señor, si me vas a hablar, háblame claro. Yo no tengo tiempo para ponerme a descifrar enigmas. A mí me hablan las cosas claras o no. ¿Sabe? Dios no cae en ese juego demoníaco. Dios no cae en ese juego de orgullo. Dios nos habla como Él quiere. Él nos habla como Él quiere. Y la manera como escogió en los últimos tiempos es sueños, visiones y profecía, que es el lenguaje del Espíritu. Mira lo que dice Números capítulo 12, versos 6 al 8. Dice, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Como Dios habla a sus hijos. Dice, en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Bien. ¿Cómo le habla Dios a sus hijos? Dice, por sueños, por visiones, por figuras. Y esta palabra, figuras, es la misma palabra para enigmas, para acertijos. Dios nos habla por acertijos, por enigmas, por figuras, para que nosotros, ¿qué? Lo descubramos, porque dice la palabra, gloria de mi Padre, de mi Rey, es encubrir un secreto, pero honra de sus hijos es escudriñarlo. Yo pregunto, ¿dónde están esos hijos de Dios que escudriñan lo que Dios le dice? Que buscan la revelación, que buscan el mensaje, que dicen, yo quiero saber, yo quiero ir más allá, yo quiero entender lo que Dios me está diciendo ahí. Mis amados, un sueño es como un acertijo divino. Es algo que Dios te da para que tú le encuentres sentido. Algo que tú vas a comprender con la ayuda de Dios. Dios quiere que encuentres el mensaje, pero también quiere enseñarte algo en el proceso de encontrar la respuesta. Un enigma para que tú lo resuelvas. ¿Alguna vez, cuando me empecé a interesar por los sueños, hace unos 15 años atrás, tuve un sueño que me impactó? Un sueño bien raro. No lo entendía, pero yo lo meditaba. Yo pensaba en el día, Señor, ¿qué quiere decir esto? Lo repasaba, lo rumiaba. Y un día, estando en Barranca, llegué y me desperté y quedé sentado con la revelación. Eso significa esto. Y es impactante porque cuando yo deseo, cuando yo lo anhelo, cuando yo lo quiero, Dios me da la revelación. Porque Dios da a aquellos que lo buscan. Ahora, Mateo 13:34 dice,
Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Qué es una parábola? Es una comparación de algo natural con algo espiritual. Es una metáfora. Es un enigma. Y dice la palabra que al pueblo todo lo que le hablaba era por parábolas. Y entonces los discípulos le dijeron: Señor, ¿por qué nos hablas por parábolas? Y mira lo que dice Jesús allí. Vamos a Mateo 13 al 15, de la Nueva Traducción Viviente. Dice: por eso uso estas parábolas, dijo Jesús, pues ellos miran, pero no ven, oyen, pero en realidad no escuchan. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando ustedes vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír, su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Es bien interesante la explicación que Jesús le da a los discípulos cuando le preguntan: ¿por qué les hablas por parábola? Porque dice: es que este pueblo tiene ojos, pero no ve. Tiene oídos, pero no oye. Como el acertijo de los niños, ¿no? ¿Cuál es el animal que tiene pico y no pía? Tiene patas y no camina. Tiene alas y no vuela. ¿Cuál es? Un pájaro muerto. Un pájaro muerto. Y de la misma manera, Jesús le estaba diciendo: este pueblo está muerto espiritualmente, porque tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. ¿Cierto? Ahora, cuando Jesús les hablaba por parábolas, les decía: mira, el reino de Dios es una situación que inicia muy pequeña y uno empieza a trabajar y luego va creciendo y la gente va llegando. Ese es el reino de Dios. No, él no le decía así: mira, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero cuando se siembra, cae a tierra, luego germina y crece y se hace un arbusto grande, a tal punto que aún las aves del cielo vienen y hacen nidos en el árbol. Y luego terminaba con esta frase: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué le estaba diciendo? El que lo entendió, lo entendió. El que lo entendió, lo entendió. Mis amados hermanos. Pero luego, mira lo que hacía Jesús. A los discípulos y a los que esperaban después de la reunión. Porque no solamente eran los discípulos, aquellos que se quedaban ahí. Después de que se iba la gente, ellos se quedaban ahí siguiendo, escuchando al maestro. A los discípulos y a los que se acercaban después de la reunión, a esos Dios le mostraba el significado de las palabras. Dios nos habla por enigmas, figuras, por parábolas, en sueños, para ver qué tanta hambre tú tienes de Dios, para ver si realmente eres como un pájaro muerto o realmente hay algo de vida en ti. Si eres uno que tiene oídos pero no oye, y tiene ojos o no ves, o realmente hay algo de hambre en ti por Dios y por las cosas de Dios. Ahora, si tú eres el que dice: uy, Señor, qué sueño tan loco, qué adrenalina en ese sueño, tan raro, pero no hace nada por conocer la revelación, eres como ese pájaro que tiene patas y no camina, tiene pico y no pía, y tiene alas y no vuela. Pero si estoy con hambre de Dios y digo: ese sueño tiene que significar algo, aquí Dios me va a decir algo, no voy a descansar hasta que Dios me dé la revelación, voy a estar pendiente ahí y le pido la revelación a Dios y Él lo va a hacer.
Porque Él le da la revelación a aquellos que lo quieren. Esa es la manera como Dios hace la elección del remanente. Los que tienen hambre. Hambre de Dios, hambre de la palabra, hambre de la revelación de Dios.